Pasamos entonces al tema del CBP One. Ha salido una noticia reciente y he recibido una nota de una notificación o la copia de una notificación que supuestamente está enviando el Departamento de Seguridad Nacional seguida a la noticia de la agencia de prensa asociada. Noticia que a propósito digo ha sido manipulada por las fuentes noticiosas en español. Yo he oído decir incluso en Telemundo que habían revocado todos los paroles humanitarios, todas las personas que habían entrado con CBP One inmediatamente iban a ser deportadas o algo así, poco más o menos dijeron, para causar un pánico increíble. Ayer, entre todas las personas que oyeron esta y otras noticias que también amarilló otros outlets como Cibercuba y demás, omitiendo que esta noticia que viene desde de agencia asociada, fechada en McAllen, Texas, ¿ok? Venía o proveía de la información que le dio una organización sin fines de lucro que se llama Al Otro Lado. Por favor, si producción sube la noticia, hay un segundo párrafo que quiero resaltar de esta noticia de AP que ha sido manipulada, que dice que manipulada, malinterpretada, dicha de la manera distinta que originalmente se produce. Según AP, le dijo, esto sea en inglés, el dime que en español, dime que te dijo quién. Según AP, informa que Al Otro Lado, que es una organización sin fines de lucro, le proveyó, que provee ayuda a los inmigrantes, le dijo a AP que algunas personas habían recibido estas cartas y estas personas eran de Honduras, El Salvador y México. Honduras, Salvador y México. Ahí la palabra C de Cuba no la veo por ninguna parte. Yo no sé si algún cubano, yo he hablado con muchos de ayer para acá, si algún cubano, al menos no es que hayan hablado conmigo, ninguno ha recibido esta notificación o estas cartas diciendo que ha sido revocado su parol otorgado a través del programa CBP One. ¿Ok? Pero vamos a asumir que sí. Y vamos a presentarle entonces una versión que alguien nos envió de lo que dice esta revocación venida de DHS, del Departamento de Seguridad Nacional. Por favor, si producción la tiene ahí, que está en español. Aquí dice, aviso de terminación de la libertad condicional. A mí esto no, les digo que no tiene todos los visos para mí de ser una notificación legítima, pero asumamos que así lo sea. Aquí dice que es hora de que abandone los Estados Unidos. Usted tiene CBP One, váyase de aquí, dice la nota. Pero más adelante dice, si no sale de los Estados Unidos inmediatamente estará sujeto a posibles medidas policiales que resultarán de su expulsión del país, a menos que haya obtenido una base legal para permanecer aquí. Ok, usted es cubano, usted recibió la nota, dice, ay, ahora sí, ¿qué me va a pasar? Bueno, pues fíjese en este párrafo, en esta oración, a menos que haya obtenido una base legal para permanecer aquí. Cubano, usted tiene la base legal inicial, la que todos tienen, la que siempre digo que hay que ejercer inmediatamente y lo antes posible de su entrada ilegal, porque todo el que entra con un CBP One entra ilegalmente. Usted pidió permiso para entrar, usted entró ilegalmente, le dieron una notificación de aparecer en corte y un segundo después le dieron un parol. Usted está aquí usted entró de manera ilegal y después de su entrada ilegal le otorgaron un parol. Y si usted es cubano, a partir del momento en que le otorgaron el parol, que a veces coincide con la misma fecha de su entrada al país, tiene un año y un día para hacer la solicitud de ajuste cubano. Pero esa no es su protección inmediata, esa no es la base legal para permanecer aquí. La base legal para permanecer aquí es presentar de inmediato una solicitud de asilo defensivo en el caso de la corte que usted tiene, porque usted cuando entra
le dan una notificación de aparecer en corte, un notice to appear, donde dice hay que corte el día que entró, que usted está aquí ilegalmente, porque usted cuando entró estaba ilegal, usted le dieron usted entró aquí, este está aquí, la posición, ahí le dijeron usted está aquí ilegal, y pasan 2 minutos, la línea del tiempo, y cuando usted llega aquí le dicen parol, y de ahí en adelante es que usted entonces tiene una admisión en el país. Pero antes de eso, este tramito que hay de aquí a aquí, que es ilegal, usted tiene que responderlo, porque usted le están poniendo una notificación de aparecer en corte, usted tiene que ir el día que le señala la notificación que aparece en corte a defenderse del proceso de expulsión en el que usted está. ¿Y cuál es la primera defensa en el proceso de expulsión? Como hemos reiterado en múltiples ocasiones, solicitar asilo, protegerse como refugiado, como persona que escapa del régimen, estamos hablando de los cubanos, del régimen comunista. Usted tiene que individualizar las razones que le están haciendo a usted imprescindible la solicitud de protección de los Estados Unidos como refugiado y posible persona que tenga derecho a un asilo, presentando el modelo de asilo defensivo que contiene reitero, el modelo I-589. Ese es el procedimiento. Después que usted presenta ese asilo, tiene derecho a perder un permiso de trabajo, tiene derecho a permanecer y estar protegido mientras su asilo no se resuelva en corte, y en el interín usted aplicará para la ley de ajuste cubano. Nosotros habíamos estado considerando que las personas que entran con el CBP-1 y que son un arriving alien, o sea, un extranjero que entra, que está arribando al país y que se le permite entrar, podían, como son por jurisdicción de materia, o sea, por razón de materia, la competencia de sus asuntos para el ajuste de estatus le corresponde a la unidad de inmigración y servicios de ciudadanía de los Estados Unidos, que era posible solicitarle a la Corte la terminación de la solicitud del procedimiento de corte una vez que usted iniciara el procedimiento de residencia. Yo creo que ahora no. Ahora lo que usted tiene es que esperar, como ya hemos hecho en algunos casos, de que usted reciba la residencia y sea aprobado para pedirle entonces a la Corte que termine el procedimiento de corte y la protección que usted debió haber puesto de asilo defensivo en esa Corte. Ese es a grandes rasgos la manera en que se tiene que realizar los casos. Yo reitero que a pesar de todas estas pésimas noticias, de la manera en que la están manejando los medios hispanos, sobre todo de comunicación, que es la peor, la forma más amarilla posible, porque el propósito no es dar la noticia, sino criticar la política de la administración antimigratoria, que algunas lo son, sí, pero es con las que tenemos que vivir, porque para eso fue que eligieron a la administración actual, para que terminara el relajo que había en la frontera. Hay todas las medidas que se están poniendo, ¿nos gustan a todos? No, pero son las que hay, y con esas es las que tenemos que trabajar y actuar sin miedo, porque reitero, como este programa es exclusivamente para los cubanos que viven en constante miedo, y es entendible porque vienen de donde vienen, del infierno, donde único hay diablos y demonios controlando su vida y su actuar. Aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, tenemos un país de leyes, y la ley, que es superior a cualquier otro entendimiento de estas políticas intermedias de interpretación, de lleva y trae, de estira y encoge, protege a los cubanos que huyen del comunismo para encontrar en los Estados Unidos un refugio seguro. La ley es la ley de ajuste cubano, la ley que es no derogable hasta que no, o sea, no será derogada hasta que no haya en Cuba un gobierno de transición que libere los presos políticos, llame a elecciones y además elimine el CDR y la seguridad del Estado. Léase la ley del Acta de la Solidaridad con Cuba del año 1996, si mal no me equivoco, que es conocida también como la ley Hart-Burton, que codifica todas las leyes del embargo, incluyendo también la ley de ajuste cubano, que reitero, no resulta superior a todas estas decisiones intermedias que se toman para restringir ahora
las políticas de aplicación que fueron canceladas el día 13 de enero del año 17 por el presidente Barack Hussein Obama. Por eso es que yo dudo que todavía el Departamento de Seguridad Nacional al día de hoy no vaya a resolver con una resolución, un memorando similar al de Doris Meissner, lo que aquel resolvió en un solo documento. Y es decir, todos los cubanos que están en los Estados Unidos en estos momentos, y puede poner una fecha de entrada y determinación, que tengan I-220A, parol humanitario, parol a través del CD1, tienen todos los derechos plenos a permanecer hasta completar su procesamiento de la ley de ajuste cubano. Eso no creo que va a pasar, pero no hace falta ni siquiera que suceda, porque en el caso de los que tienen el parol humanitario y la entrada por el CBP-1, que también es un parol de tipo humanitario, tienen garantizada, lo repito 3 veces, su elegibilidad para la ley de ajuste cubano. ¿Cómo se tienen que proteger? Bueno, con el derecho que tienen todos a solicitar un asilo, porque todos ustedes huyen de un sistema totalitario comunista que les ha hecho venir a este país a disfrutar de libertades y la prosperidad que usted desea para su familia. Así que eso es lo que tenemos que seguir haciendo, actuar sin miedo, individualizar sus casos, buscar la correspondiente asesoría legal y hacer las cosas bien hechas y definitivamente como corresponde a la ley y al derecho que a usted le corresponde.